Mientras estaba concentrada trabajando en la investigación de flujos migratorios de la región de América Latina y el Caribe, un amigo me envió uno de los mejores memes que he visto sobre las Naciones Unidas. Sé que es súper aburrido explicar los memes, pero realmente quería hablar de esta organización internacional. Sucede que ante un panorama de guerra, la ONU no tiene ejército ni fuerzas militares. Entonces, ¿qué puede hacer la ONU? Puede convocar un Consejo de Seguridad que estará compuesto por 15 miembros, 5 de ellos permanentes: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Y ellos deciden si aprobar o no unas resoluciones de mantenimiento de paz, que prácticamente expresan cuál es la voluntad o cuál es la opinión que tienen los Estados miembros de la ONU frente a una situación específica y qué medidas se pueden tomar al respecto. Se supone que todos los miembros que hacen parte de la ONU, todos los Estados miembros, tienen que acatar las resoluciones que esta entidad saque. En el caso, por ejemplo, de la guerra en Gaza, la ONU quería sacar 2 resoluciones que le pidiera a Israel que hiciera un cese al fuego. Sin embargo, Estados Unidos vetó esas 2 resoluciones. Y este último ejemplo que te acabo de dar es muy interesante porque te añade un nuevo elemento: el veto. Ese veto solamente lo pueden utilizar los 5 países permanentes que te nombré anteriormente. Y es interesante porque estos vetos lo que hacen es que si un país permanente decide vetarlo, sencillamente la resolución no se saca. Y obviamente van a estar ponderando los intereses de cada uno. Ya te mostré un ejemplo donde Estados Unidos tiene intereses a favor de Israel y por eso vetó las 2 resoluciones que pretendía sacar la ONU. Pero también te comento que se intentaron sacar resoluciones en Ucrania con respecto a la guerra que tiene con Rusia. Y Rusia vetó esas resoluciones y por eso la ONU no ha podido hacer nada. Ya con esto te estoy mostrando un problemita de la ONU. Pero bueno, sigamos con el ejemplo de que sí sacan la resolución. Porque hay países que, estando involucrados en estas resoluciones, pueden sencillamente no acatar la resolución o ignorar esa resolución. Como dije en un video anterior, hay algo que se llama principio de soberanía en el derecho internacional y prácticamente dice que cada estado mira de manera libre cómo vive su país. Cada estado tiene el deber de respetar la personalidad de los otros estados y lo que es la integridad territorial y la independencia política son inviolables. Ustedes pueden imaginarse a los estados como personas mayores de edad que tienen independencia, que tienen que ser respetados, que tienen una libertad y uno no puede andar diciéndole a las otras personas qué o no deberían hacer, algo así. Entonces, por más que la ONU saque sus resoluciones, le corresponde al Estado decidir qué hará y qué no. Realmente los únicos que pueden detener a un Estado son los otros Estados a través de sanciones económicas o amenazas que no afecten el bienestar internacional, lo cual es muy difícil. En conclusión, para el primer punto, con el problema de los intereses de los Estados miembros del Consejo de Seguridad y la falta de intervención de la ONU ante el principio de soberanía de los Estados, prácticamente no puede detener una guerra. Sigamos ahora con el punto de la pandemia. Como pudimos notar, los únicos que tuvieron que luchar con la pandemia fueron los mismos estados, quienes a través de los laboratorios gigantes hicieron las vacunas a tiempo récord y que aunque ahora estén contraindicadas, pues realmente trataron ellos de lucharla químicamente para combatir el virus del COVID. Pero la ONU sí estuvo muy presente en la pandemia a través de la OMS o la Organización Mundial de la Salud, quien estuvo todo el tiempo monitoreando las muertes de COVID y estuvo coordinando con los demás estados y organizaciones gubernamentales, multilaterales y también multinacionales para ver cómo se podía combatir internacionalmente el virus. La lucha no fue del todo exitosa porque duramos 2 años encerrados y hubo más de 15 millones de muertos. Pero sí, en conclusión, la ONU no puede combatir una pandemia. Sigamos entonces con esto de que la ONU no puede combatir una dictadura. Y es totalmente cierto y va acorde con el primer argumento que hablamos del principio de soberanía y que también lo nombré en el video de Venezuela por si no lo han visto. Es súper importante tener en cuenta este principio para cuando ustedes hagan cualquier análisis de relaciones internacionales. Como ya dijimos, la ONU no puede intervenir ni militar ni electoralmente a Venezuela ni en ningún territorio que tenga una dictadura. Lo único que puede hacer es lo que está haciendo ahora de pedir que respeten los votos, que respeten la democracia, etc. Pero pues como vemos y como hemos visto, cada estado hace lo que quiere, entre esos Colombia, y pues cada quien decide según la política que ellos llevan dentro de sus países. Todas las decisiones que toma un estado es muy importante que lo tengan en cuenta desde su posición nacional y cómo se beneficia ese estado con la situación que se está viviendo internacionalmente. Y por último, el cobro de impuestos. Sabemos que la piedra no nos va a cobrar impuestos por ahora,
pero sabemos que la ONU para mantenerse necesita de aportes de los estados que hacen parte pues, de esta organización. Los países aportan según su nivel de riqueza, es decir, que entre más riquezas tienen, pues obviamente su aporte va a ser más grande. Actualmente los que más aportan son Estados Unidos, China y Japón. Ahora, ¿es realmente más inútil la ONU que la piedra? Miremos, una de las funciones importantes que cumple la ONU es el monitoreo de violación de derechos humanos de los estados. Entonces, nosotros podemos saber que están violando derechos humanos en El Salvador, en Nicaragua, en Venezuela, etcétera, gracias al monitoreo o vigilancia que hace la ONU. Sin embargo, también cumple con otras funciones como las supuestas sanciones económicas que estamos hablando con apoyo de los demás estados. Yo creo que la función más importante que tiene la ONU es la ayuda humanitaria. En Afganistán, por ejemplo, ellos se quedaron administrando las escuelas y dando ayudas de emergencia a millones de personas que lo necesitaron cuando Estados Unidos se retiró de aquel país. Y asimismo, ahorita mismo en la guerra en Gaza, ellos brindan alimentos y medicinas a las personas que los necesitan. También exponen su vida en estos conflictos porque en lo que lleva el conflicto de Gaza han muerto alrededor de 100 personas, trabajadores humanitarios de la ONU. A grandes rasgos, la ONU no cumple con las funciones con las que fue creada inicialmente, y creo que esto se debe también por el panorama internacional en el que estamos. Cuando la ONU fue creada, estábamos al final de una Segunda Guerra Mundial, se sabía o los estados tenían y consideraban que la cooperación internacional era necesaria para el mantenimiento de la paz, y esto también se notó en la Guerra Fría, en donde a pesar de que habían tensiones, se logró mantener estable esa, digamos, comunidad internacional. Sin embargo, actualmente estamos en lo que en derecho internacional llamamos una teoría o una vista realista, en donde los estados están en busca de mantener y obtener el poder. Esto lo podemos notar con Rusia, Ucrania, Israel y Palestina, y hasta la mismísima Venezuela, que busca aliados poderosos en Rusia y China. Todo esto hace que para la ONU o las Naciones Unidas sea mucho más difícil pretender que los estados dejen de lado sus intereses nacionales e internacionales y que puedan someterse ante una organización como lo es esta que busca el mantenimiento de la paz. Pero no sé si eliminarla completamente sea una solución. Puede que sea necesario reformarla y limitarla a lo que realmente puede hacer, pero todo esto se lo voy a dejar a ustedes para que lo comenten y me digan realmente qué podemos hacer con la ONU. Si te gustó este video y quisieras tener más contenido político, democrático y educativo, te invito a que sigas a Desde Afuera, lo compartas con todos tus amigos y familiares y nos vemos en una próxima ocasión. Chaito.